Primera epístola a Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 17. Dice el apóstol Pablo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo, hermanos, hablando a Timoteo, y hablando primeramente de su ministerio, declara lo siguiente: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y mire, el apóstol Pablo, hermanos, empieza a hablar de su posición que tiene en Cristo en ese momento. ¿Cuál es su posición del apóstol Pablo en Cristo? Que Cristo, ¿sí?, lo puso en el ministerio. ¿Qué es el ministerio? Es el servicio, diaconía, ¿sí? Entonces el apóstol Pablo da gracias a Dios porque Cristo lo ha puesto en el servicio, ¿sí? Pero ¿qué hizo Dios para ponerlo en el servicio? Y lo dice desde el principio: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, dice, porque me tuvo por fiel. ¿Con qué propósito lo fortalece y es considerado fiel el apóstol Pablo? Para ponerlo en el ministerio. Dice, poniéndome en el ministerio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el apóstol Pablo entiende que para estar en el servicio a Dios, para tener un ministerio, para ser un siervo del Señor, es necesario primeramente ser fortalecido por Él. Doy gracias al que me fortaleció, y segundo, que me tuvo por fiel y por consiguiente me puso en el ministerio, ¿sí? ¿Qué significa fiel, hermano? La palabra fiel significa digno de confianza, alguien fiable. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que aquellos a los cuales el Señor los ha puesto en el servicio es porque Dios los ha considerado dignos de confianza. Amén. Si tú estás en el ministerio o estás sirviendo a Dios de alguna manera, es porque Dios te ha fortalecido y porque te ha considerado una persona digna de confianza, alguien en quien se puede confiar, alguien en quien se puede fiar. El ministerio es un servicio, es una ayuda. Eso es nuestro servicio, eso es nuestro ministerio, eso es nuestro trabajo.
Es un servicio que prestamos al Señor y para la obra del Señor. Estamos ayudando en el servicio. Labor la cual no podríamos realizar si Cristo no es el que nos fortalece y si Cristo no es el que nos ha considerado fieles para ponernos en el servicio. Y miren, y el apóstol Pablo habla de su vida actual, que él está sirviendo, que es un siervo del Señor, pero luego regresa a su pasado para hacer notar la diferencia de su vida y dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Una vez que el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice por qué él está en el ministerio, dándole a entender a Timoteo que si él está también en el ministerio, acuérdense que Timoteo es puesto en Éfeso, en la iglesia, para servir, para ser el pastor en la iglesia de Éfeso, para que él considere la razón por qué es que él ha sido puesto en ese lugar. Y por eso es que el apóstol Pablo le escribe y le empieza a dar instrucciones, pero no sin antes el apóstol Pablo sin hacer referencia a lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Y por qué es que él, al igual que Timoteo, están siguiendo? Le dice: mira, Timoteo, Dios me fortaleció y me tuvo por fiel, por eso le sirvo, y creo que a ti también el Señor te fortalecerá y te ha tenido por fiel, y esa es la razón por la cual hoy tú estás sirviendo al Señor en Éfeso. Entonces el apóstol Pablo regresa a su vida para hacer notar qué clases de personas son las que Dios llama al servicio. Y mire, dice: habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué es esta palabra blasfemo? Blasfemo es un difamatorio, un calumnioso y un abusivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pablo está reconociendo lo que él era antes de Cristo, que aunque él se podía considerar un hombre al cual no se le podría señalar ninguna falta, ningún pecado, él entiende que por su acción contra la iglesia del Señor y contra el Señor mismo, él había blasfemado, él había calumniado y él había hecho lo malo delante del Señor contra su pueblo. Por eso dice: habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador. Pablo se describe con tres adjetivos: blasfemo, perseguidor e injuriador, que es alguien que insulta y que maltrata. Es alguien que con su boca daña. Es alguien que con su lengua sabe ofender. Ese es un injuriador. Y mire, en Hechos 9, mire lo que hacía el apóstol Pablo, y vemos por qué es que Pablo se describe de esta manera. Mire, Hechos 9:1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mire, ¿qué hacía Pablo? Pablo dice: respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo no bromeaba, que Pablo iba en serio contra los que proclamaban este nombre. Pablo proclamaba amenazas, Pablo dirigía amenazas hacia los creyentes.
Pablo los maldecía, Pablo deseaba un mal para aquellos que predicaban esta nueva fe. Y si era posible llevarlos a muerte, los llevaría a muerte. Entonces Pablo, hermano, no era un hombre nada más de palabras, era un hombre de hechos, era un hombre que actuaba. Y Pablo iba a Damasco completamente decidido a buscar aquella clase de personas que se encontraran proclamando ese nombre y para ir con ellos con toda su fuerza. Por eso es que Pablo se describe de esta manera. Primeramente, un blasfemo, alguien que maldecía el nombre del Señor, alguien que estaba en contra del nombre del Señor. Segundo, un perseguidor y un injuriador. Pero dice enseguida, mas fui recibido a misericordia. Aquí es lo que marcó el cambio en su vida. Fui recibido a misericordia. Fui traído a misericordia. Yo no buscaba la misericordia. El Señor mismo se me presenta y me da de su misericordia, me ofrece de su misericordia, y dejé aquello que era yo antes. Fui recibido a misericordia. Fui traído a la bondad de Dios. Fui traído al amor de Dios. Aunque era esto, fui recibido a misericordia. Y qué importante es que el hombre pueda comprender que no importa su condición, su pecado, la cantidad ni la calidad del pecado, el hombre es recibido a misericordia por Dios. Pablo no esconde nada de su vida. No trata de hacer menor su condición antes de venir a Cristo, ni de esconder ninguno de sus pecados. Yo era blasfemo, yo era perseguidor, yo era injuriador, yo con mi boca lastimaba a las personas, los amenazaba, los acusaba, los llevaba ante los sacerdotes para que ellos recibieran el castigo que merecen. Ese era el apóstol Pablo. Pero la misericordia de Dios marcó la diferencia en su vida. Y luego el apóstol Pablo, hermanos, da la razón por la cual él actuaba de esa manera. Y dice lo siguiente, dice, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Antes de venir a Cristo, hermano, todos vivimos en ignorancia. En una ignorancia de Dios, de su palabra, de sus leyes, de sus mandamientos, pero también en una ignorancia de su misericordia y de su amor y de su gracia dada a nosotros. Por cuanto ignoramos eso, es que el hombre actúa como actúa. Y el apóstol Pablo, hermano, dice, yo me encontraba en la situación que se encuentran todos los hombres cuando no han conocido a Cristo. No porque yo haya sido fariseo de fariseos y maestro en Israel, no quiere decir que yo no haya vivido en ignorancia. Yo lo hice en ignorancia. Y mire, ¿qué es la ignorancia, hermano? La ignorancia es desconocer algo. La ignorancia es no tener conocimiento de algo y por consiguiente, ¿sí?, no tener la capacidad para entender, para razonar, la inteligencia necesaria para entender o comprender las cosas. No hay un hombre que cuando venga a Cristo no diga, yo ya sabía, yo ya conocía, no.
se estaba y se vivía en ignorancia, ¿sí? Y la Biblia, hermano, nos dice que es algo común en todos los hombres. Y el apóstol Pedro en su primera epístola, en Primera de Pedro, en el primer capítulo, y versículo 14, dice lo siguiente la palabra. Mire lo que dice Pablo a la iglesia. Dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los deseos que teníamos antes del mundo, todo lo que deseábamos del mundo, es porque lo hacíamos en ignorancia, porque no conocíamos a Dios. Nuestra ignorancia nos tenía viviendo en esos deseos pecaminosos y que nos separaban de Dios. Por eso el apóstol Pedro hace un llamado a decir que como hijos obedientes no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en ignorancia. Mire, esto es un punto, esto es algo muy serio, hermanos. Porque cuando tú te conformas a tu vida anterior, cuando tú sigues en tus prácticas pecaminosas anteriores antes de venir a Cristo, ya no lo estás haciendo en ignorancia y en desconocimiento. Lo estás haciendo con plena conciencia de pecado. Por eso la Biblia dice que al que peca deliberadamente, no hay más que hacer por sus pecados, no hay sacrificio que ofrecer. Por eso cuando yo deliberadamente me inclino, ¿sí? Cuando yo deliberadamente me conformo al mundo y hago lo que el mundo hace y me relaciono con el mundo de la misma manera que ellos se relacionan, y hago lo que ellos hacen y actúan como ellos actúan y pienso como ellos piensan, estando en Cristo, hermano, es una cosa muy seria. Porque ya no estás en ignorancia. Antes teníamos la excusa al Señor: ay, Señor, es que yo no te conocía, es que yo era un ignorante, mira lo que hacía, mira lo que practicaba, mira cómo hablaba, mira cómo me emborrachaba, cómo mentía, cómo chismeaba, cómo adulteraba. ¿Sí? Y el apóstol Pablo dice que eso lo hizo como en incredulidad por la ignorancia que había en él, ¿sí? Dice: lo hice por ignorancia y en incredulidad. Mire, dice Efesios 4:17. La frase muy similar: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Qué le dice Pedro en su carta? Que ya no andéis como los demás, ¿sí? En su pensamiento, en ignorancia, ¿sí? No andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, si nosotros, hermano, dice la Biblia que no debemos de andar como andan los demás en la vanidad de su mente, de sus pensamientos, ¿sí? ¿Cómo? Teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando un creyente
se conforma al mundo, su mente se tiene que entenebrecer. Tus razonamientos cristianos los tienes que cegar, porque si no, ¿cómo vas a participar del mundo y de la fiesta y de la locura? Por eso el entendimiento se tiene que entenebrecer. Y cuando eres creyente y regresas a la ignorancia por voluntad propia, ¿qué tienes que hacer? Todo aquello que aprendiste en cuanto al mundo y apartarse del mundo, lo tienes que entenebrecer, lo tienes que nulificar con tinieblas, para poder participar de la ignorancia de los que no conocen a Dios. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Cuando vas a pecar no invitas a Dios, ¿sí? Ni consultas a Dios. Te tienes que ser alguien separado, ajeno, alejado de Dios. Eso es la ignorancia. El pecador no tiene otra opción. Pero si el creyente un día se deja seducir por el mundo y por el pecado, lo está haciendo completa y absolutamente bajo consentimiento propio. ¿Sí? Por eso, hermano, es que el apóstol Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Ellos son por ignorancia. Pero nosotros, hermanos, separarnos de Dios, aún teniendo un conocimiento, y irnos hacia las tinieblas para poder cegar la palabra de Dios implantada en nosotros y la obra del Espíritu Santo. Y por último dice, porque lo hicieron en ignorancia por la dureza de su corazón. Ignorancia e incredulidad. Cuando estas dos cosas se conjuntan en el hombre, el fin es la muerte. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es falta de fe, infidelidad, desobediencia, dudar, falta de fe cristiana, dice Enstrom. ¿Sí? Entonces, hermano, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Dios me sacó de esa ignorancia en la cual yo vivía, de esa incredulidad en la cual yo me encontraba. Mi ignorancia me llevaba a vivir en incredulidad. Lo hice por ignorancia en incredulidad. Por eso, hermano, cuando Dios nos salva, ¿qué hace Dios? Pasa por alto nuestra ignorancia y nuestra incredulidad. Mire, Hechos 17:30. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios tiene que pasar por alto, hermano, nuestra ignorancia. ¿Y qué quiere decir pasar por alto? No que Dios dijo, eras ignorante y ya me olvido y te perdono, no. Dios ha pasado por alto nuestra ignorancia, porque el pago de nuestra ignorancia y nuestra incredulidad lo pagó Cristo en la cruz. Por eso es que la ignorancia es pasada por alto
en nuestras vidas, porque alguien ya pagó por esa ignorancia y por esa incredulidad en la cual nosotros vivíamos. Entonces, hermano, cuando un creyente retrocede, cuando un creyente decide conformarse al mundo, por agradar al mundo, a los amigos, a la familia, a quien sea, ¿sí?, es regresar a la ignorancia. Tienes que negar la fe que un día tenías. Tienes que negar tu identidad en Cristo, porque nuestra identidad en Cristo no nos permite tener comunión con Dios, con el mundo. Nuestra identidad en Cristo nos quita de la comunión con el mundo. Por eso es que es muy marcada la diferencia entre el creyente y el mundo, porque es nuestra identidad en Cristo lo que marca esas cosas. El mundo está en ignorancia y nosotros vivimos en el conocimiento de un Dios santo. Si tú te conformas al mundo, si tú en tu mente regresas al mundo, estás volviendo a la ignorancia. Cuando en el hombre hay incredulidad, la Biblia nos enseña que la incredulidad detiene el obrar de Dios, ¿sí? Jesús mismo, hermanos, muchas veces cuando quiso obrar milagros, sanar enfermos, dice la Biblia que cuando va a Nazaret, al lugar de donde él era, en Mateo 13, y versículo 58, dice la Biblia, hermanos, que el Señor fue a Nazaret, y dice ahí el versículo 58 que no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Jesús va a su tierra, a Nazaret, ¿sí? Y lejos de dar gloria a Dios por lo que se hacía, miren lo que dice en el 54, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Miren, cuando Jesús resucita, hermanos, cuando Jesús aparece a sus discípulos, dice la Biblia que Jesús les reprochó su incredulidad. Cuando les aparece a los 11, Jesús dice que les reprocha su incredulidad, porque aunque Él les había dicho que iba a morir y resucitar, y aunque las mujeres fueron al sepulcro y apareció el ángel, ¿sí?, y les habló y les dijo que Él había resucitado, todavía en ese momento ellos no creían que había resucitado. Aunque fueron al sepulcro y lo vieron vacío, Jesús se les tuvo que aparecer y dice que Él les reprochó su incredulidad. Y mire de qué manera actúa Jesús contra la incredulidad. Esta palabra reprochar, hermano, es una palabra en el griego que es oneidizo, que significa reconvenir, reprender, censurar, reprochar. Entonces Jesús los reprendió, y se refiere a una reprensión dura. Este reprochar es una reprensión dura, es un regaño duro por su incredulidad. El apóstol Pablo, hermano, entiende en qué condición se encontraba
Él. Y la incredulidad puede llegar a ser tan dañina en la vida del hombre que el escritor de Hebreos en Hebreos 3:12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿A qué se refiere un corazón malo de incredulidad? No se refiere o se puede referir a un término que va en relación con enfermedad, pero también la misma palabra malo se refiere a algo maligno, perverso o pecaminoso. Entonces, ¿qué está diciendo el escritor de Hebreos? Dice: mirad, pon atención, ten cuidado, ¿sí? Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad siempre nos va a apartar de Dios. Cuando usted a alguien, la gente le dice algo y le predica y la gente no cree, se está apartando cada vez más de Dios, porque la incredulidad nos aparta de Dios. Ay, tú dices que crees eso, pero yo no creo así. Eso es incredulidad. Y esa condición y esa forma de pensar a la gente la está separando de Dios. Y Pablo dice: yo lo hice en ignorancia, en incredulidad. Yo estaba apartado de Dios, yo estaba alejado de Dios. Mi enfermedad de incredulidad, la maldad de mi corazón me tenían alejado de Dios. Pero ¿qué dice enseguida el apóstol Pablo? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Siendo yo un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, un incrédulo, un ignorante, la gracia fue más grande que todo eso. La gracia de Dios siempre va a ser más grande que cualquier condición pecaminosa en la cual el hombre se encuentre. Amén. La gracia del Señor va a ser suficiente para cualquier pecador. No hay pecador ni pecado que Dios no pueda cubrir, que su gracia no pueda limpiar, que su gracia no pueda perdonar. La gracia del Señor fue más abundante. Por eso Pablo dice en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, ¿qué sucedió? Sobreabundó la gracia de Dios. Por eso cuando tú te topes con alguien que diga: no, es que yo he hecho mucha maldad, yo no creo que un día pueda lograr alcanzar esa fe. No, la gracia de Dios siempre va a ser más abundante que el pecado del hombre. La gracia de Dios siempre va a ser suficiente para perdonar y limpiar al hombre. Cuando nosotros venimos al Señor, esta es la fórmula de la salvación. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está dando una fórmula para que los que leyeran pudieran alcanzar la salvación. Y habla de 3 ingredientes. La gracia de nuestro Señor, que es más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Y nada de eso proviene del hombre. Todo proviene de Dios. Porque si tenemos fe es porque la hemos obtenido por el oír la palabra de Dios. Si hoy conocemos al Señor es porque Él nos amó primero. De tal manera amó Dios al mundo, y porque en ese amor Él derramó todo su don de gracia para salvarnos.
No hicimos nada, ni teníamos nada, ni podíamos ofrecer nada a Dios, sino simplemente aceptar una gracia abundante en fe y en amor que es en Cristo Jesús. Por eso es que hoy nosotros hemos sido salvados. Pablo está diciendo, por eso es que ahora soy lo que soy. ¿Qué soy? Un servidor, un ministro, alguien que se ha venido a poner como un servidor, porque la gracia de Dios fue mayor que todas las cosas. Miren, dice enseguida, palabra fiel. Parece que el apóstol Pablo hace una pausa y luego hace una declaración donde dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Miren, el apóstol Pablo, hermano, está diciendo que lo llevó a esa condición de gracia, de fe y amor. ¿Sí? Yo era un pecador, su gracia fue más abundante, la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pero ¿de dónde se originó todo eso? De la palabra fiel. ¿Qué significa fiel? La palabra fiel significa digno de confianza, fidedigno, seguro, verdadero. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, palabra fiel y digna, merecedora de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra fiel y digna? Lo dice enseguida, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto es lo que hizo esta palabra. Y mire, y nuevamente Pablo, hermano, me llama la atención, retoma su posición de pecador, de los cuales yo soy el primero. Palabra fiel, palabra digna, merecedora de confianza, de que la puede recibir cualquier hombre. Esta palabra es digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esta palabra? Que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, y luego retoma él su posición de pecador, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo nunca olvida de dónde lo sacó Dios. El apóstol Pablo nunca olvida su condición, ni que todavía se encuentra en un cuerpo y se encuentra en este mundo donde está lleno de tentaciones y lleno de pecado. El apóstol Pablo no dice que puede salvar al más vil pecador como fulano, como mangano, no. Por todos los pecadores, de los cuales él dice, yo soy el primero. Yo no necesito saber quién pecó más o quién se considera. Yo me considero el primero de los pecadores. Pero ¿qué hacemos muchas veces nosotros? Yo nunca he sido como ellos. Yo nunca he robado, nunca he matado, no soy un secuestrador. ¿A poco Dios me va a juzgar igual que a ellos? ¿Me va a considerar tan pecador como ellos? Le aseguro que el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era mejor persona que tal vez usted y yo en este momento. Celoso de la ley, celoso de los mandamientos, cumplía con todo. Nosotros no podemos cumplir con un horario. ¿Cómo creemos que podremos cumplir con todo lo demás? Pero el apóstol Pablo no voltea a ver a nadie. Esta palabra es para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Evita los señalamientos, se pone él en su posición correcta, en la cual nosotros debemos estar.
Pero ¿cuál es la posición del hombre? ¿Qué dice el fariseo cuando está en el templo orando junto al publicano? Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador, yo no soy como los demás hombres y mucho menos como este. Pablo entiende que a él no le corresponde otra posición sino la del primero de los pecadores. No tenemos que voltear a ver a nadie para conocer el pecado. Tenemos que ver nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros deseos que siempre se inclinan al mal. Muchas veces creemos, yo sería incapaz de cometer tal o cual pecado, yo se lo he dicho. Si se prestan las condiciones adecuadas, podemos llegar a cometer el peor de los pecados. Por eso el apóstol Pablo nunca ha descartado su posición de pecador. Me va a hacer resaltar esto: palabra fiel y digna es esta. Palabra merecedora de ser recibida, de ser escuchada, de ser creída, de ser obedecida. Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. La gente no necesita saber más. Usted y yo no necesitamos saber más, sino que Cristo vino a morir por los pecadores. Y que el que les escribe, dice Pablo, es el primero. El que les está hablando es el primero. Mire, ¿por qué esta palabra es merecedora, digna de toda nuestra confianza? ¿Por qué yo puedo venir a la Biblia y leerla sin ningún temor, sin ninguna desconfianza, sin ningún prejuicio? ¿Qué es lo que hace esta palabra digna y merecedora de ser recibida por todos? ¿Sí? Cuando alguien la rechaza, hermano, cuando alguien no la quiere recibir, yo creo que es porque él se ha considerado indigno de recibirla. Cuando el hombre se resiste a la palabra es porque interiormente su condición no le permite acercarse al Dios vivo y verdadero. No hay un hombre que no pueda recibir esta palabra, no importa su condición. Puede ser el más sabio o el más ignorante, el más pecador o el menos pecador, por todos es digna de ser recibida esta palabra. ¿Por qué razón? Mire lo que dice la Biblia, Salmo 12:6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. ¿Qué es lo que hace esta palabra fiel y digna? Que la palabra de Dios son palabras limpias, purificada como la plata, dice 7 veces. El Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Porque usted puede venir a la palabra y recibirla y tomarla y creerla y vivir conforme los delineamientos que ella nos marca, porque es sumamente pura. No está mezclada con el pensamiento del hombre, no está mezclada con filosofías humanas, no está mezclada con tradiciones humanas, es sumamente limpia, sumamente pura. Así como salió de la mente y de la boca de Dios, es que Dios nos la ha entregado. Por eso esta palabra es digna y es fiel.
El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Esta palabra es perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay error en ella. No hay defecto. Por donde quiera que la busques y la examines no vas a encontrar error. Podrá haber falta de comprensión en el hombre, que es distinto, pero error no vas a hallar en ella. Y por cuanto es perfecta, esta palabra tiene la virtud de convertir al pecador. Su perfección la vuelve purificadora, su perfección la hace que sea un agente limpiador. Su perfección la hace digna de ser creída y fiel. El apóstol Pablo, por esta palabra está diciendo: es que ahora yo soy un servidor del Señor. Por esta palabra fiel y digna, que el propósito que tiene es salvar a los pecadores. Si esta palabra trajese sabiduría, si esta palabra trajese entendimiento, si esta palabra nos llevara a vivir una vida de sabiduría y en una vida plena, en comodidades, pero no trajere salvación, de nada nos serviría esta palabra. Pero lo primero que hace la palabra de Dios es salvar a los pecadores. La sabiduría viene después, el entendimiento viene después. El cambio se da después. Conforme la palabra empieza a trabajar en nuestra vida, esta ley perfecta, entonces el cambio se va dando. La salvación es instantánea. En el momento que Dios nos llama y nos salva, nos salva. Pero entramos al perfeccionamiento por la palabra de Dios. Esta palabra fiel salva y perfecciona al que salva. Pero si no salvara esta palabra, si no quitara la culpa, si no limpiara, ¿de qué nos serviría esta palabra? Por eso es que esta palabra es fiel y digna. Cuando Jesús viene, dice ahí en Mateo 9:13, y dice: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Esta palabra es un llamado al pecador. Por eso aquellos hombres que no se consideraban pecadores no la merecían recibir. Ellos decían: eso no es para mí. Los que desechan esta palabra son los que no saben su condición delante de Dios. Pero cuando has entendido que eres pecador, abrazas esta palabra y buscas la reconciliación con Dios a través de su palabra, y buscas los textos que te hablan del perdón que Dios te ha dado, de la obra que Dios ha hecho en tu vida. Soy una nueva criatura en Cristo, lo dice su palabra. Dios ha tomado mis pecados y los ha arrojado en el fondo del mar. Buscas esas palabras que traen reconciliación del pecador con su Señor. Esta palabra tiene un poder salvífico. Por último, en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: pero por esto fui recibido a misericordia, dice, para que Jesucristo mostrase en mí, nuevamente recalca, el primero. ¿Cuál primero? El primero de los pecadores. Nuevamente lo vuelve a recalcar, dice, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero
toda su clemencia para ejemplo a los que habían de creer en Él para vida eterna. Mire, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que el apóstol Pablo, hermano, está diciendo, mira, Dios me ha puesto como ejemplo. Si el injuriador, el blasfemo, el perseguidor, el ignorante, el incrédulo, ha alcanzado la gracia, el favor de Dios, ¿tú crees que tú no la podrás alcanzar? Eso está diciendo el apóstol Pablo. Dios me salvó para ser un ejemplo para los que no creen. ¿Haciendo qué? Dando toda su clemencia, toda su compasión, toda su gracia, toda su misericordia, la derramó sobre mí para que veas lo que hace Dios. Dios me ha puesto como ejemplo de salvación para que tú también creas, para que tú también conozcas, para que no creas que hay algo que te puede detener de venir a Cristo, no creas que hay un pecado demasiado grande, no. Ve lo que hizo Dios en mí. Si Dios usó de toda su clemencia para salvarme, ¿no la usará en ti también? Si en mí el primero lo hizo, ¿no lo podrá hacer en ti también? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? ¿Para qué te quiere salvar Dios? Ahí lo está diciendo. Dice, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Dios te quiere salvar para darte vida eterna. Dios te quiere con Él en la eternidad. Y la única manera de poder estar con Él en la eternidad es Cristo Jesús. Es esta palabra aquí que dice que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores. Dios no quiere salvarnos y borrar nuestros pecados para hacernos buenas gentes, nada más. Dios nos quiere con Él a su lado, para vida eterna, y la vida eterna no es en este mundo, es con Él. Porque, por eso Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Para eso te quiere salvar Dios. Dios no quiere otra cosa. Dios no pretende otra cosa del hombre. Cuando le hablamos a alguien, somos el perfecto ejemplo de lo que Dios puede hacer. Para eso nos salvó Dios. Por eso Dios nos pone en contacto, en comunión con otras gentes, para que ellos vean lo que hizo Dios en nosotros. Cómo toda su clemencia se derramó sobre nosotros, toda su gracia y su misericordia, para salvación y vida eterna. Entonces el apóstol Pablo termina su diálogo con alabanza al Señor y dice, por tanto, por esta razón, es por esto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, hermano, irrumpe con una alabanza y una adoración a Dios por lo que Dios había hecho con él, el primero de los pecadores. Por esta razón, dice, por su palabra fiel y digna, porque en su clemencia me salvó para ser un ejemplo a los que han de creer, a los que Él quiere que estén en la eternidad con Él. Por tanto, por esto, al único Dios, dice, al Rey de los siglos, inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén. ¿De dónde proviene esta exclamación de adoración y alabanza de Pablo? De la obra de Cristo en su vida. No solo de su salvación, sino de que hoy Dios lo tiene como un servidor, habiéndolo puesto en el ministerio. No solo porque lo limpió, por lo regeneró, no solo es la gracia, no solo es el favor, no solo es la clemencia, sino esta adoración viene porque Él lo ha puesto en el ministerio. Lo ha fortalecido y lo ha tenido por fiel, decíamos al inicio, poniéndome en el ministerio. Sobradas razones tenía Pablo para adorar a Dios, para irrumpir con esta adoración al final. ¿Cuántas veces nosotros hemos adorado a Dios de esta manera? Por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos detenido a pensar y decir, mira Señor lo que hiciste conmigo, mira de dónde me sacaste, mira la mente que tenía y la transformaste, mira las costumbres que tenía pecaminosas y me las quitaste? Muerto en pecado estaba y me diste vida. Y todavía como si fuera poco, me metes al ministerio, me llamas a servirte, me fortaleces y me consideras fiel. ¿No deberíamos de vivir una vida de alabanza y adoración por lo que Cristo ha hecho en nosotros? ¿No deberíamos cada día de nuestra vida dar gracias a Dios y adorarlo por lo que hizo? ¿Sabe qué? Que nosotros, ni nosotros mismos nos podemos considerar fieles y dignos de servir a Dios. Pero Él en su gracia, en su clemencia, en su amor, nos ha puesto en el ministerio para servirle. Como siervos, no como otra cosa. Como esclavos, como trabajadores que están bajo dominio de Él. Esa es nuestra posición en Cristo. Y eso es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y creo que muy pocas veces lo hemos adorado y dado gracias por lo que Él ha hecho en nosotros. Yo le quiero invitar a que dediquemos un tiempo en este momento a adorar a Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Y que esta meditación la tengamos presente cada día de nuestra vida. Lo que Él ha hecho y dónde nos ha puesto Dios. Y por qué nos ha puesto Dios para ser ejemplo. Y el propósito final es la vida eterna en Cristo Jesús. Póngase en pie y vamos a orar.